yo ande buscando problemas, jamás. El gobierno de Estados Unidos, específicamente Washington, cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener. Cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino busca para matarlo. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? Difusión de esta entrevista, el gobierno mexicano manifestó su intención de interrogar al actor estadounidense Sean Penn para conocer detalles de las reuniones y por qué accedió a reunirse con el prófugo de la justicia. México quiere interrogar al actor estadounidense Sean Penn por la entrevista que realizó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán antes de su recaptura. Una fuente del gobierno dijo a la AFP que se trata de deslindar responsabilidades. La misma fuente indicó que el gobierno mexicano tenía conocimiento de esa reunión en la selva, la cual fue parte de las investigaciones que ayudaron a recapturar al capo más buscado del mundo. Desde la fiscalía se había dicho que las reuniones que el Chapo tuvo con actrices y productores con la intención de hacer una película sobre su vida permitieron rastrearlo. La revista Rolling Stone publicó la entrevista concedida por Guzmán al actor en octubre pasado, gracias a la ayuda de la actriz mexicana Kate del Castillo. Mientras guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad de donde se fugó, el poderoso capo mexicano va a enfrentar un proceso para su posible extradición a Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán enfrentará un proceso para su posible extradición a Estados Unidos. Así lo informó la Fiscalía Mexicana en un comunicado. Con su recaptura, se debe dar inicio a los respectivos procedimientos de extradición en una fecha no definida y que incluye las apelaciones que pueda hacer la defensa de El Chapo en alrededor de una semana. El plazo para que los abogados de Guzmán puedan argumentar para evitar la extradición incluso puede ampliarse, pero la Fiscalía adelantó que aportará elementos para combatir cualquier estrategia de la defensa. El Chapo fue recapturado el viernes en una carretera de Los Mochis, de su natal Sinaloa, después de intentar fugarse por el sistema de drenaje de esa ciudad durante una balacera entre presuntos delincuentes y militares que dejó 5 muertos. La interrogante en este punto entonces es qué tanta información conocía Sean Penn de este caso y Kate del Castillo también, cómo pactaron estas entrevistas y estas reuniones y por qué omitieron denunciar, en todo caso, en su momento, por qué había sido localizado, dónde había sido localizado el Chapo Guzmán. Vamos a darle seguimiento a este tema para conocerlo porque sí, extiende muchísimo la polémica. Ahora Sean Penn en el ojo de la justicia mexicana. Son las 6:32. Sí, la verdad que es todo un tema, toda una polémica la generada con este caso. Dice que México, obviamente, a la justicia y las autoridades van a indagar a Kate del Castillo, por ser mexicana, obviamente, porque era el personaje más buscado, claro, obviamente, del mundo, ¿no? Entonces es todo un tema, Ella le había dicho a través de redes sociales, ¿se acuerdan? Hace un par de años. Que se entregara, sí, que tomara conciencia, que él era un personaje muy peligroso, muy dañino. Entonces, incluso dijimos en su momento aquí, qué valiente ella que se dirige tan frontalmente a él así. No sabíamos que tenían este tipo de comunicación. Desde el punto de vista de la historia cinematográfica, digo, cualquiera puede estar interesado, es un personaje y podríamos pensar qué buen guión puede surgir a partir de la fuga, pero ahí hay muchas implicaciones judiciales, ¿no? Y legales. Exactamente, ¿no? Y precisamente dicen la debilidad del Chapo en esta ocasión fue querer lanzar un film sobre él, una biografía, y por eso él inclusive empezó a contactar no solo a Kate del Castillo, sino que a varios productores de México, pero dice que al final de cuentas fue en ella que pudo confiar. Entonces el Chapo dice, bueno, ese fue como su gran pecado, pongámoslo así, y eso llevó a su captura. Hay que ver si a partir de esto fue que vieron justamente donde él estaba. Hay que esperar también las declaraciones de estos actores. Ahora, tomando en cuenta cómo reacciona o cómo son las reglas dentro del narcotráfico, el riesgo también que corre Kate del Castillo o el grupo que estuvo en cierta forma tratando de vincular y de lograr estos contactos, porque a partir de ahora pues arranca indudablemente una serie de cosas, es decir, bueno, ya estaba afuera, yo creo que ahorita lo van a poner no en una de máxima, más que extrema seguridad. Sí, obviamente ya la fuga del Chapo sería impensable en otro momento, ¿no? Sí, pero dicen que también hay una negociación detrás también de la recaptura, ¿verdad? Que él también ya tiene de repente alguna garantía y que tal vez están esperando que la extradición sea lo más pronto posible para evitar precisamente una tercera fuga. Sí. Bueno, muchas veces uno lo piensa del ámbito periodístico, si el Chapo hubiera decidido dar una entrevista, por ejemplo,
en el caso del periodista, ¿no? De decir, bueno, sabiendo el riesgo que puede correr, pero también el valor y el peso periodístico que puede llegar a tener una declaración, que en este caso era más biográfica, lo que iba contando en este video, pero una declaración del Chapo Guzmán hablando del tema, ¿no? Exactamente, pero yo creo que Sean Penn, yo tuve la oportunidad de leer parte de la entrevista, es muy extensa la entrevista de Rolling Stones, ayer la empecé a leer. Él se sentó con él, según lo que leí, 7 horas en la primera cita que tuvieron, luego concluyeron ese día y ya no volvieron a reunirse porque precisamente las autoridades estaban tras la pista del Chapo. Entonces fueron a atacar el lugar en donde se había juntado Sean Penn y el Chapo Guzmán como 1 o 2 días después de que ellos estuvieron ahí juntos. Ahí los alertaron y obviamente ya no se volvieron a juntar y continuaron por BlackBerry y este video que le fue entregado a Sean Penn y a Kate del Castillo. Exactamente, pero una entrevista muy interesante y Sean Penn, bueno, él inclusive dice, estoy planificando todo esto en un contexto también ciertamente irónico porque era en tiempos de que todos los gobernantes estaban reunidos en Nueva York para la Asamblea de Naciones Unidas, inclusive en el mismo hotel donde estaba hospedado Peña Nieto, estaba Sean Penn platicando Armando con esas fuentes, exactamente, que increíble. lo llevaría a conocer al Chapo Guzmán y dice, estoy seguro que las autoridades igual nos están rastreando y nos están escuchando. Él me imagino que ya sabía, que esto era inevitable. Bueno, vamos a seguir hablando de este valor, tema qué interesante. La verdad que sí, muchísimo. Pero hay más, y repercusiones, y reacciones, y análisis sobre este tema, María René. Exactamente, especialmente esa parte legal que todos queremos conocer. ¿Qué pasará entonces con el Chapo Guzmán y las repercusiones que esto podría traer también a Kate del Castillo, a Sean Penn y las personas que estuvieron involucradas en esto? Vamos a entonces escuchar a Roberto Wagner a continuación. Exactamente, queremos conocer estas repercusiones legales y también lo que significa la captura del Chapo Guzmán para nuestra región. Las autoridades de nuestro país decían, bueno, ciertos cárteles se estarán reorganizando. Esta mañana le damos la bienvenida vía telefónica a Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Quiero conocer tu opinión respecto a esta entrevista que muchos dicen lleva a la captura del Chapo Guzmán. Muy buenos días, María René, muy buenos días a todos. Pues bueno, yo creo que el Chapo Guzmán y con estas entrevistas estaba apelando a lo mediático de lo que es ser una celebridad del narco, así como lo fue en un momento Pablo Escobar, que ha sido la celebridad del narco más grande que ha habido. Y yo creo que aquí hay una situación muy difícil de entender, o sea, está romantizando lo que es la vida del Chapo Guzmán, ¿no? Que al mismo tiempo Sean Penn y creo que Kate del Castillo han caído en un juego que es muy peligroso, un juego de romantizar una situación de la vida de los narcotraficantes que también al mismo tiempo muchas veces olvidamos han cobrado muchísimas vidas en la tarea de lo que se han desempeñado. Y pues bueno, es una situación muy controversial en cuanto a cómo se ha desarrollado todo esto. Unas entrevistas muy poco tiempo antes de que se desarrolle esta captura, que yo creo que era casi predecible que se iba a desarrollar de parte de ellos, ¿no? Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿tú crees que sí, esta entrevista fue la que llevó a la captura de Chapo Guzmán? No, yo no creería que haya sido la entrevista, pero yo creo que previo a la entrevista sí ya se pensaba de que el cerco se estaba cerrando previamente al narcotraficante más buscado del mundo. Que seamos muy claros, esto no va a terminar con el narcotráfico, esto no va a terminar con el crimen que se produce por el narcotráfico, pero sí resulta demasiado controversial que estos personajes tan conocidos en la farándula, tanto internacional como Sean Penn, como en la farándula regional, como Kate del Castillo, le hayan dado una entrevista a un personaje tan polémico como el Chapo, ¿no? Claro, y te pregunto esto porque lo estoy leyendo en varios artículos que circulan ahora a nivel internacional, donde muchos creen que la entrevista que realiza Sean Penn, digamos, es una burla, dicen, para Estados Unidos. Y de igual manera, el contacto que Kate del Castillo guardó con el Chapo Guzmán, ¿no? Durante todo este tiempo, coordinando también esa entrevista. ¿Crees tú que es una burla para esos países? Yo creo que estamos de acuerdo en que la guerra, la política exterior de Estados Unidos hacia el narcotráfico sí ha sido una política fallida,
pero al mismo tiempo yo creería que es una burla más bien para Sean Penn y para Kate del Castillo, o sea, personajes que quieren buscar polémica y que quieren buscar protagonismo a través de alguien como el Chapo Guzmán, que es un criminal. Al final del día no podemos negar eso. El romanticismo que se encuentra detrás de los personajes del narcotráfico, como se ha encontrado detrás de Pablo Escobar, es una cuestión bastante vulgar. O sea, el Chapo ha ordenado las matanzas de miles de personas inocentes también dentro de todo este problema del narcotráfico, esta ilegalidad, que podemos criticar todo eso, pero al final del día sí es un criminal, eso no lo puede negar nadie. Entonces, que personajes tan celebridades como Sean Penn o como Kate del Castillo se presten a hacer una entrevista y a darse la mano con un personaje de ese tipo, también es una cuestión bastante ofensiva para las víctimas que han sido que han tenido que sin pedirlo ser víctimas de este flagelo que es el narcotráfico. O sea, es también bastante insultante, ¿no? Es muy polémico todo esto, porque es una cuestión que se convierte mediática, como que se convierte como una historia de película, pero al mismo tiempo existe un lado humano en todo esto, y que yo creo que Kate del Castillo y Sean Penn lo han tomado completamente sin querer, ¿no? O sea, eso es bastante vergonzoso al mismo tiempo. Interesante lo que nos mencionas, Roberto. Ahora hablemos un poquito más de entonces las consecuencias para el Chapo Guzmán. En esta recaptura se habla de una posible extradición a Estados Unidos. ¿Tú crees que sí va a haber camino a esa extradición y le conviene a México mandar al Chapo Guzmán a Estados Unidos? Bueno, yo creo que eso es muy polémico, porque la captura del Chapo Guzmán en un primer momento, hace ya más de un año, fue el gran punto, fue el gran logro de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que él mismo dijo, este es nuestro gran logro y no lo vamos a dejar escapar. El escape, que fue de película de Hollywood también, del Chapo Guzmán, de la prisión de máxima seguridad, a la que ha regresado nuevamente en México, fue un golpe contundente para México. Entonces, claro, México está tratando de mostrar de que puede lidiar contra el narcotráfico, que puede lidiar en esta guerra contra el narcotráfico, y yo creo que